Inflación acelerada. Costo de la canasta alimentaria en mayo se ubicó en más de 72 millones de bolívares, según Senda. Reacciones. Venezolanos afirman que aumento salarial acentúa la crisis. Venezuela es una sociedad secuestrada, aseguró Asdrúbal Aguiar en entrevista exclusiva. En deportes, los octavos de final del Mundial Rusia 2018 ya tienen sus primeros clasificados. Este jueves en Espectáculos BPI no te pierdas los detalles de la nueva polémica en la que está envuelta Shakira. Amigos, bienvenidos a La Información, esto es Noticias BPI. Y desde Caracas, Venezuela, iniciamos este recorrido por lo que ha sido noticia en nuestro país y en el mundo. Y lo hacemos con la información económica y el anuncio del Ejecutivo Nacional de aumento de salario mínimo y que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, según lo informó el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. Esto ha traído diferentes reacciones por parte de los gremios, quienes aseguran que con esta medida se acelera la hiperinflación, que según datos de la Asamblea Nacional cerró en mayo en un 110%. Seguimos con la información económica y es que la canasta alimentaria de mayo se ubicó en 72.799.440,63 bolívares, según publica el Senda. Esta información la tienen en sus pantallas y la pueden ver en nuestro sitio www.bpitv.com. En la información tenemos que el reporte mensual que hace el Senda sobre el costo, variación y poder adquisitivo correspondiente a mayo se detalla que un trabajador requiere un mínimo de 2.348.369 diarios para alimentar a su familia y que semanalmente se necesitan más de 18 millones de bolívares para hacer un mercado. 7.900.000. 7.900.000, un bollo, sin más nada, sin más nada adicional. Eso no alcanza para el salario mínimo que está aumentando el gobierno. Y esto es un incremento bárbaro, porque esto, la semana pasada este pollo costaba 3 millones, 4 millones, y a 7.900.000 el incremento, el salto bastante alto. Estamos sobreviviendo, mi corazón, estamos sobreviviendo. Yo compro este pollo y no puedo comprar nada más, ya veré cómo lo voy a hacer. Así estamos. Si compras un pollo, bueno, te lo comes sancochadito, si tienes una hojita en tu casa le colocas, y si tienes un arrocito, bueno, buena suerte, pero ya yo por lo menos no me alcanza para comprar más nada, eso es lo que cargaban. En primera instancia, el sueldo no alcanza para nada, o sea, hay una hambruna. Es triste que el gobierno ni siquiera haya entendido la crisis fortísima que hay, donde se destruyó a la clase media, donde los sectores populares ahora eran nivel C y ahora pasaron a D y a E, donde tristemente un diputado te dice que van a convertir el precio del petróleo, el precio de la gasolina a mercado internacional. ¿Con qué poder adquisitivo? Es una medida, en cierta parte es aceptable porque es necesaria, no es suficiente. Y creo que lo que deberían de hacer es tomar medidas para controlar los precios. O sea, el aumento de sueldo no creo que sea la solución a los problemas que se encuentran ahorita. Creo que hay otras prioridades más importantes que solucionar aparte de un aumento. Esa es mi opinión. Si no es un aumento de sueldo mínimo, ¿qué debe hacer el gobierno nacional? Yo pensaría que controlaría primero los precios. Es lo que más nos está afectando porque a medida que aumentan el sueldo, aumentan más todos los precios. Realmente los 5.192 bolívares del sueldo está dividido en quincenas, entonces ni siquiera los 5.000 están o sea, caen de una misma vez. Entonces no, las personas en realidad actualmente en este país estamos viviendo de las tarjetas de crédito, porque es irreal el sueldo con los precios, la inflación y no hay control de precios, sigue habiendo inflación, sigue habiendo aumentos. Y seguimos en lo mismo. Inicialmente te pudiéramos decir que este incremento del 200% en 50 días, esto nunca se había visto en la historia de Venezuela y es un reconocimiento oficial de lo que es una hiperinflación. Nosotros desde el mes de enero a la fecha de hoy, este es el quinto aumento de salario en el primer semestre y si tú te pones a comparar desde el último aumento de salario que fue el 1 de mayo a la fecha de hoy son 50 días.
Es decir, que este incremento del 200% para llevar el valor del salario al poder de compra que tenía el 1 de mayo, te quiere decir que todos los días se ha devaluado 4% el salario de los trabajadores para tú hacer por día, para que tú puedas tener un incremento tan alto y poder mantener el poder de compra que tenías al 1 de mayo. Esto afecta de múltiples maneras al sector empresarial. Al comercio lo afecta. Tiene otra incidencia no tan determinante como, por ejemplo, los alquileres o como la reposición de los inventarios, pero donde más está afectado es el sector de los servicios, donde el fuerte de su estructura de costos es en la mano de obra. Servicios, por ejemplo, como la educación, o sea, el 200%, un colegio que tenga 500 personas trabajando allí, tiene que triplicar su nómina para poder cumplir con este requisito. Entonces, por lo menos el 150% de incremento van a tener las tarifas, las matrículas escolares a la fecha de hoy con este nuevo incremento que se está dando. El monto es irrelevante para lo que está ocurriendo con la hiperinflación en Venezuela y el poder adquisitivo del bolívar. Una vez más nos conseguimos en los últimos 2 años, hemos tenido aumentos salariales casi bimestrales y no le han solucionado el problema del poder adquisitivo del salario del trabajador, porque no están inmersos en un conjunto de políticas públicas que se dediquen a, primero, subsanar el déficit fiscal que tiene el Estado producto de la mala gestión del gobierno. En definitiva, lo que se demuestra es que el mercado es el que determina la relación del dólar con relación al bolívar, y lo que necesita Venezuela son políticas públicas coherentes, coordinadas y concertadas con todos los factores de la sociedad civil. Por ejemplo, en materia salarial debería hacerse con los trabajadores de Venezuela y con los empresarios, tal y como lo ordena la documentación, la legislación firmada y avalada por el Estado venezolano cuando siendo miembro de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Por ende, lamentamos mucho que este aumento salarial se dé en estas condiciones y no que se hubiese dado porque estamos produciendo tanto y vamos por tan buen camino económico que era posible hacer el aumento. Hoy lo que estamos viendo es mayor problemática, vamos a ver mayores vicisitudes para la pequeña, para la mediana y también para la gran empresa que aspira a seguir sirviendo a los venezolanos con productos y servicios y sobre todo con una generación de empleo decente y estable que cada día es más precario debido a las políticas públicas del Estado. Y sobre lo que sucede en nuestro país, Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, aseguró que los venezolanos han hecho todo lo posible por cambiar el gobierno, pero que la misma maquinaria del Ejecutivo se los ha impedido. Esto lo dijo en declaraciones con nuestra compañera Gaby Peroso desde la ciudad de Miami. Aquí una estructura criminal organizada, asociada, la del narcoterrorismo, se estableció como propósito y finalidad secuestrar un Estado y usar su estructura para la expansión de un negocio transnacional en tiempos de globalización. Y esto es justamente lo que hace dificultoso el que quienes tienen la mejor experticia política no logren dar con la medicina adecuada para resolver la enfermedad. Quienes se leen los libros de ciencia política buscando alguna experiencia, tratan de poner en práctica la experiencia de lucha contra las dictaduras y tampoco logran resultado alguno. Cuando se hacen todas las modalidades de protesta y de resistencia que se han hecho en Venezuela, porque en Venezuela hay que decirlo, se han ensayado todas las alternativas y se han hecho todos los experimentos. Nadie puede decir que ha habido una sociedad pasiva, sino que estamos frente a una estructura criminal que, como decidió hacer del Estado la base para la expansión de su actividad narcoterrorista, ha generado un doble efecto hacia arriba y hacia abajo. Y sobre lo que ocurre en nuestro país, Ecuador anunció acciones para ayudar a superar la crisis venezolana. Seguimos revisando nuestro portal y tenemos que el gobierno ecuatoriano reconoce que en Venezuela existe una crisis humanitaria y que el éxodo que ha llegado a este país tendrá apoyo. Albergues para venezolanos, puntos de atención en los terminales terrestres para facilitar el acceso a la salud, asistencia alimentaria y descanso serán algunas de las acciones impulsadas por el Parlamento ecuatoriano.
Y este jueves, desde la ciudad de Caracas, el ex candidato presidencial Henry Falcón, en compañía de dirigentes políticos y organizaciones, lanzó la plataforma opositora Concertación por el Cambio, que según él busca devolverle la libertad a Venezuela siempre y cuando esté enmarcada en la democracia y en el marco constitucional. No es una alianza cerrada, abierta al pensamiento diverso, al encuentro de individualidades, de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, de organizaciones productivas. Es la conciliación para la concertación, en función de la solución. Es lo que hoy demanda el país. Una salida política para abordar los problemas verdaderos de los venezolanos, la economía y los grandes desequilibrios de lo social. De allí esta concertación por el cambio. Amigos, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más información. En biodatex.com puedes ordenar tus exámenes de laboratorio en Miami y en las principales ciudades de Estados Unidos de forma simple y práctica, sin necesidad de seguro médico. Ingresa a biodatex.com. Selecciona el examen de laboratorio que necesites. Haz checkout simultáneamente registrándote. Coloca tu código postal para ubicar el centro de toma de muestra más cercano. Paga y recibirás la orden en tu correo electrónico. Dirígete con esta orden al centro de toma de muestra para realizarte el examen. En aproximadamente 72 horas tendrás los resultados vía email. Biodatex.com es la solución si buscas exámenes de laboratorio sin intermediarios, sin seguro de salud y a precio razonable. Más información en biodatex.com. Sabemos que el tiempo es muy valioso y que no se puede malgastar. Es por eso que en K-Export te ofrecemos salidas de envíos aéreos desde Estados Unidos a Venezuela 2 veces por semana. Enviar una encomienda internacional no tiene que ser un dolor de cabeza. Con nosotros, tu paquete siempre llega a tiempo y seguro. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Seguimos con las noticias acá en BPI. Vamos a conocer ahora lo que ha sido información en el mundo internacional. A espera de más indicaciones por parte del Ejecutivo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará procesando los casos de los menores que fueron separados de sus padres como niños no acompañados, señala el experto. Un menor no acompañado no está sujeto a la orden de deportación inmediata que tienen los adultos si los agarran entrando por la frontera, sino que automáticamente pasan a procedimientos de deportación en que pueden ir ante un juez y presentar un caso de defensa para que no los deporten. Según el abogado de inmigración Diego Ferreira, existen 2 posibilidades para los menores en esta situación: solicitar asilo o buscar el estatus especial de menor. No existe el derecho constitucional a que
el Estado te provea con un abogado como pasa en los casos criminales, entonces, en teoría, este niño, si no tiene representación legal gratuita, si no consigue alguien que lo pueda ayudar, se tendría que defender por su cuenta. El jurista señala de manera positiva que existen organizaciones que están ayudando a estos menores que requieren de asesoría legal. Sin embargo, pese a que ellos puedan salir de estos albergues o centros de detención, su proceso de deportación prosigue. Todo lo que tiene que ver con poner al menor en la casa de un sponsor, normalmente son familiares. Eso se lleva a través de trabajadores sociales que obviamente en estos momentos deben estar con una cantidad de trabajo terrible, lo cual nos preocupa de si realmente van a poder cumplir con todos los protocolos y asegurarse que el menor sea puesto de una manera rápida en un hogar seguro. La Oficina Gubernamental de Reasentamiento de Refugiados trabaja con asociaciones de asistencia mutua y colabora con el caso de los menores no acompañados. La Voz de América solicitó entrevista con la entidad, pero no había recibido respuesta hasta el cierre de esta nota. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y el Papa Francisco aboga por mayor unidad de cristianos frente a guerras y divisiones. Revisamos nuestro sitio web y tenemos que el sumo pontífice defendió desde Ginebra la unidad de los cristianos que afecta a los más débiles tras un rezo común junto a protestantes y ortodoxos. Francisco aceptó una invitación del Consejo Ecuménico de las Iglesias que celebra 70 años y representa 500 millones de protestantes y ortodoxos de 350 iglesias. Y en Nicaragua, los obispos entran en Masaya para evitar otra masacre. Los obispos católicos visitan este jueves la ciudad que sufrió un duro ataque de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega para, según ellos, evitar otra masacre. Los representantes de la Iglesia Católica abandonaron una jornada de oración para trasladarse a esta ciudad. A su llegada, los ciudadanos ayudaron a levantar barricadas de las calles para dar paso a los religiosos cuando se dirigían al barrio indígena de Monimbó, foco de la resistencia en la ciudad. Y es momento de cambiar de tema, por eso nos vamos con John Ramos y las noticias deportivas. Gracias, Ana María. Bienvenidos, amigos, a la sección de deportes de Noticias BPI, hoy jueves 21 de junio. Como ya es costumbre, repasaremos las actuaciones más sobresalientes de los venezolanos en las grandes ligas y estaremos también repasando todo lo relacionado al Mundial Rusia 2018, la estrepitosa derrota de Argentina ante Croacia, la victoria de Francia ante el eliminado Perú y también el empate entre Dinamarca y Australia. Así empezamos nuestro recorrido, pónganse cómodos y disfruten. La jornada de este jueves 21 de junio inició con el empate a un gol entre Dinamarca y Australia. Los europeos abrieron la lata rápidamente al minuto 7, luego de que la estrella del Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, clavara un zurdazo potente en el arco defendido por Matthew Ryan. Sin embargo, los soqueros igualaron antes del descanso gracias a otro penal sentenciado por el VAR, tras una mano de Jurari Poulsen. El capitán de los oceánicos, Mile Jedinek, no perdonó desde los 12 pasos y puso el 1-1 en el marcador, que al final no se movió más. A segunda hora, la selección de Francia volvió a sacar un triunfo sin despeinarse, esta vez ante su par de Perú, combinado que con esta derrota por 1-0 quedó eliminado prematuramente del Mundial Rusia 2018. Un solitario tanto de Kylian Mbappé antes del descanso marcó la diferencia en un partido en el que Perú, tal como ante Dinamarca, mereció al menos empatar, pero su falta de puntería y resolución no permitió desahogar su tan ansiado grito de gol. En el plato fuerte del día, Croacia goleó a Argentina 3-0 y le dio una verdadera lección futbolística, dejándola casi al borde de la eliminación a falta de una jornada para la finalización de la fase de grupos. Un error grosero de Willy Caballero fue el detonante de la debacle argentina, pues el arquero intentó hacer un pase a un compañero y se la dejó servida a Ante Rebic, que le reventó el arco con una volea para el 1-0. Sin asociaciones en el medio campo y con un Lionel Messi intrascendente que no pateó al arco en todo el partido, Argentina nunca se encontró y Croacia lo aprovechó para golpear nuevamente. Primero Luka Modric volvió loco a Nicolás Otamendi y posteriormente la mandó a guardar con un derechazo lejano, y en el descuento Iván Rakitic finalizó una jugada colectiva ya con los argentinos de brazos caídos.
De Rusia viajamos a los Estados Unidos porque varios criollos se destacaron en la gran carpa y nosotros aquí se lo comentamos. José Altuve conectó 2 jonrones solitarios y se fue de 4-3 en el triunfo de los Astros de Houston 5-1 ante los Rays de Tampa Bay. César Hernández y Odubel Herrera sonaron sendos cuadrangulares en la victoria de los Phillies de Filadelfia 4-3 sobre los Cardenales de San Luis. En ese juego el relevista Edubray Ramos cargó con la victoria tras sacar 5 outs. Rougned Odor la botó y fue determinante en el logro de los Rangers 3-2 contra los Reales de Kansas City. Bien amigos, hasta acá la sección deportiva de Noticias BPI. Antes de irnos, recordarles que si usted busca el minuto a minuto de los partidos del Mundial Rusia 2018, el lugar es en nuestro Twitter, @BPITV, y con ese mismo nombre nos puede encontrar en Instagram y revisar las mejores imágenes que deja la jornada. También puede buscar las reseñas en nuestra página web www.bpitv.com. De momento quédese con Dayana Vizcaya y la sección de Cultura, Artes y Espectáculos. Hasta mañana. Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de Noticias BPI. Comenzamos hablando de George y Amal Clooney, quienes donaron $100,000 a los niños inmigrantes en Estados Unidos. El actor George Clooney y su esposa Amal donaron $100,000 a Young Center, una entidad que apoya a niños inmigrantes en Estados Unidos que han sido separados de sus familias. Young Center for Immigrant Children's Rights, fundada en Chicago en 2004 y con oficinas en Houston, San Antonio, Los Ángeles, Washington, Nueva York, entre otras, lidera un programa para defender los intereses de los menores migrantes no acompañados. Los abogados y trabajadores sociales de esa entidad, acompañados por voluntarios bilingües, son nombrados defensores de los niños por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los países del G7 se pronunciaron en el caso del cineasta ucraniano Oleg Sentsov. Países del G7 manifestaron estar preocupados por el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, quien se encuentra preso y en huelga de hambre en Rusia desde hace un mes. Las autoridades pidieron su liberación en el marco de un intercambio de detenidos entre Moscú y Kiev, informó la agencia AFP. Estamos muy preocupados por la situación de Oleg y otros presos en Rusia, declararon los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. Oleg Sentsov fue condenado en 2014 por terrorismo y tráfico de armas, un proceso calificado de stalinista por la organización Amnistía Internacional y denunciado por Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos. El cineasta de 41 años se dijo dispuesto a morir en la cárcel para exigir la liberación de todos los presos políticos ucranianos detenidos en Rusia. En cuanto a la hipótesis de un indulto reclamado por algunos defensores del cineasta, el Kremlin dejó saber esta semana que ese procedimiento debería ser solicitado por el propio convicto. Y cerramos hablando de Shakira, quien se ve envuelta en una nueva polémica en su gira por la venta de un collar. Shakira está envuelta en una nueva polémica, esta vez con su gira El Dorado World Tour. La productora estadounidense Live Action, organizadora de los eventos de la cantante, puso en venta varios objetos para promocionar el tour de la intérprete, entre ellos un collar que ha generado controversia entre los seguidores del artista. El colgante lleva la imagen del sol negro, un símbolo utilizado por las Schutzstaffel durante la Segunda Guerra Mundial y por neonazis. Esta tiene su origen en los antiguos pueblos germánicos. Representa el día del fin del mundo y la batalla de los dioses contra los Jontus, una raza de gigantes. La insignia está compuesta por 2 círculos. El del interior posee la forma de un sol del que nacen 12 rayos que se traducen formando la esvástica y la emblemática SS hitleriana. Hemos llegado al final de esta edición de Noticias BPI. No olviden seguirnos por nuestras redes como BPI TV y visitar nuestro sitio www.bpitv.com. Yo soy Ana Rodríguez Brazón y nos vemos en una nueva oportunidad.